Era casi la hora de la madrugada cuando alguien dijo en voz baja que prefería no mirar la parroquia porque algo no encajaba. Esa frase quedó suspendida en el aire como una advertencia que nadie supo cómo tomar. Buenas noches, comunidad. Soy su anfitrión y es un honor volver a acompañarlos en este espacio donde las historias reales rozan lo imposible. Esta noche traeré relatos que van desde una aparición flotando junto a una parroquia hasta una tabla de Ouija que decidió hablar por sí misma, pasando por una sombra que acompañó la despedida de una amiga y por un hombre que apareció tras un cristal donde no había lugar para nadie. Antes de empezar debo advertir algo claro. Este episodio contiene pasajes que pueden ser muy sensibles para quienes estén pasando por pérdidas recientes o se sugestionan con facilidad. Si crees que esto te afectará, detente ahora, porque algunas voces van a remover recuerdos profundos. Si decides quedarte, ya no hay vuelta atrás. Ahora sí, comencemos con el primer testimonio. Hola comunidad, buenas noches, me llamo Andrés y lo que les voy a contar pasó una madrugada de lluvia en el barrio de La Merced, no muy lejos de la parroquia vieja. La noche en la que todo ocurrió olía a humedad y a incienso viejo. Las baldosas de la plaza brillaban por la lluvia reciente y las persianas del café permanecían cerradas. Andrés recuerda el sonido de unas cadenas arrastrándose en la distancia, como si alguien golpeara el suelo con algo metálico. Estaba con su amigo Marco, con las manos todavía calientes por el café, cuando escucharon a los perros del vecindario ladrar más fuerte de lo normal. ¿Escuchaste eso?, dijo Marco entre dientes. Sí, como si alguien caminara sobre la terraza de la parroquia, respondió Andrés. No hay nadie allá arriba, dijo Rosa, la otra amiga que los acompañaba. Y luego, todos callaron cuando un viento frío les rozó la nuca. Se me erizó la piel, olía a flores marchitas y a cera de veladora, contó Andrés. Las luces de la torre parpadearon justo a las 3:33, añadió Marco con la voz temblorosa. Mira, dijo Rosa señalando, ahí, sobre el campanario, hay algo que flota. En el aire húmedo se percibía un brillo que no correspondía a ninguna lámpara. Parece una figura envuelta en tela, dijo Andrés, pero no tenía pies, replicó Marco. ¿Es una persona?, preguntó Rosa. No, es como si una sábana blanca se mantuviera en la nada, dijo Andrés, sintiendo cómo se le apretaba el pecho. ¿Vamos a acercarnos o nos vamos?, murmuró Marco. No podemos quedarnos aquí, respondió Rosa, pero tampoco podemos irnos sin contarlo. Hubo una pausa larga, el viento se hizo más frío y el olor a flores se volvió más intenso, como si alguien hubiera acercado un ramillete a sus narices. Estoy viendo huellas en la pared, como si algo hubiese rozado la piedra, dijo Andrés. Corremos, concluyó Marco, y comenzaron a bajar por la calle empedrada. Mientras huían, el sonido de cadenas se transformó en un eco que les siguió hasta doblar la esquina. Esa aparición flotó exactamente en el mismo punto durante 10 minutos, según varios vecinos que luego salieron a mirar. La reacción colectiva fue un silencio roto por perros ladrando y por la sensación de que algo había sido visto de forma inequívoca. De regreso, Andrés recibió llamadas de Javier, del policía de turno, y de Luisa, la vecina de la esquina, cada uno con la misma pregunta. ¿Viste lo que vi? Nadie supo explicarlo. Algunos vecinos encendieron veladoras en la puerta de la parroquia, otros dijeron que era una señal. Para Andrés quedó la imagen de una figura sin sombra y el olor persistente a veladora que todavía se aprecia cada vez que pasa por esa calle. Mi protagonista en la segunda historia es Daniela, y debo contar su pasado para entender por qué aquello la marcó tanto. Daniela creció en una casa con azotea, en la que las noches eran largas y el silencio pesado. De niña, su abuela le enseñó a encender veladoras los viernes, a no pasar por debajo de ciertas vigas y a respetar las horas en que nadie debía tocar la campana. Estudió enfermería y durante años acompañó a personas en sus últimos momentos. Por eso, aprendió a reconocer las respiraciones que ya no regresarían. Su vínculo con la amiga que aparece en el testimonio era profundo. Se conocían desde la adolescencia, se llamaban por la noche cuando una de las dos no podía dormir y compartían confidencias sobre miedos que no contaban en voz alta.
Esa historia de cuidado y vigilias nocturnas explica por qué, cuando sucedió lo inexplicable, Daniela sintió culpa, responsabilidad y una certeza antigua de que algo yacía muy cerca del luto. Como enfermera, como nieta que prendía veladoras, ella sabía cómo sostener manos temblorosas y cómo escuchar respiraciones que se apagaban. Esa mochila del pasado la llevó a interpretar cada signo de la noche como una señal que debía atender. La noche del suceso, Daniela se quedó dormida en su sofá a las 3:40 después de un turno pesado. Se despertó con la sensación clásica de parálisis del sueño, no podía mover las piernas ni gritar, su pulso corría desbocado y la habitación parecía llena de una presión densa. En la esquina de su techo, percibió una sombra que no correspondía a ningún objeto. No podía mover la boca, intentaba llamar a mi hermana y solo salía un gemido ahogado. Contó luego. A los pocos minutos, su teléfono vibró con una llamada de Rosa que dijo entre sollozos: «Daniela, te llaman del hospital, vienen por tu amiga». «¿Qué pasó?», intentó decir Daniela. «No, no puedo ahora, es que...» Y la conexión se cortó. Al colgar, la habitación olía a flores de funeral, un olor que empezó a empapar la sábana donde estaba recostada. Intentó incorporarse y no pudo. Vio la sombra acercarse, no con maldad explícita, sino con la cadencia de alguien que acompaña. La sombra estuvo a su lado mientras la línea telefónica entraba y salía con mensajes de «está por irse». La voz en la llamada se volvió concreta a las 3:33 cuando la enfermera del turno dijo: «Se nos fue hace 5 minutos». Daniela juró que en ese mismo instante sintió la mano fría de alguien posarse sobre su frente, una presión que no dejó huellas, pero sí una marca en su memoria. Llamó a Martín, que vivía a 2 cuadras y que llegó en menos de 5 minutos. Entré y ella estaba pálida, pero con lágrimas que caían sin sonido, dijo Martín. Había olor a flores y a tierra mojada, añadió. Había una presencia que parecía estar despidiendo y también reclamando, explicó Daniela. La historia se volvió conocida en el barrio porque Daniela no dejó de repetir que su amiga no se fue sola, que una sombra se quedó junto a la cama hasta que todo terminó, como un acompañamiento silencioso que llegó para sostener la partida y quedarse con algo de ella. Siento que muchos de ustedes están sintiendo el peso de estas historias ahora. Si alguna de las descripciones les trajo recuerdos o preguntas, sepan que no están solos. Nos gustaría escuchar sus experiencias. Cuéntenos en los comentarios empezando con «mi vez» y describan en 2 o 3 líneas cuándo, dónde y qué sintieron. Sus relatos ayudan a otros a entender que no son los únicos. Ahora volvamos a la siguiente historia, porque lo que sigue es una combinación de curiosidad, miedo y una decisión que cambió vidas. La tercera historia viene de Luisa y de un grupo de amigos que crecieron en los 90 y que una noche decidieron probar la ouija en una casa de campo. Compraron la tabla en un mercado de antigüedades, la limpiaron con alcohol, encendieron una veladora y colocaron una aguja como puntero. «No queríamos nada serio, solo diversión», dijo Luisa. La sesión comenzó con risas, había olor a tabaco y a café frío y la madera de la mesa crujía bajo las manos. «¿Hay alguien aquí?», preguntó Javier. «Sí», respondió la aguja moviéndose con lentitud. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Elena. La aguja deletreó una letra que no entendían y luego marcó la palabra «no». «Es broma», dijo Marco, pero la aguja volvió a señalar con fuerza. La próxima respuesta fue una hora escrita, 3:33, recordó Luisa con voz baja. Luego dijo una frase que nadie esperó. «El bebé no va a nacer». En la habitación hubo un silencio pesado. «¿Qué significa eso?», preguntó Javier. Y la aguja señaló de nuevo, esta vez hacia el lado de María, que había quedado en silencio. «Yo no estoy embarazada», dijo María. «Sí», dijo Elena, «pero hace poco le ofrecieron un bebé en adopción. Dijo que hasta decidiría en un mes». «No sabes lo que estás diciendo», contestó Marco, pero la risa se murió en su garganta. A las 2 semanas María descubrió que estaba embarazada. La noticia fue una mezcla de alegría y miedo. La tabla volvió a decir cosas extrañas. «Algo viene» y «no te muevas».
En otra sesión, la aguja marcó 1 hora y luego la palabra puerta. Un día, a las 3 de la madrugada, hubo un ruido seco en la casa. La puerta de la cocina se abrió de golpe y nadie explicó cómo. Sentí un dolor en la panza, algo me golpeó desde afuera, relató María. Corrí hacia el baño y encontré un corte en la ropa interior, pero sin huellas, dijo con voz temblorosa. No hubo sangre grande, solo algo que me dejó temblando y la sensación de que me habían empujado desde dentro. La noche en la que decidió ir al hospital, el diagnóstico fue un aborto espontáneo. Los amigos nunca superaron la culpa. Hubo discusiones. Debimos haber dejado la tabla en la mesa del mercado, dijo Javier. No la trajiste puesta, la trajiste a nuestra casa, respondió Marco. La rompimos una noche, dijo Luisa. La quemamos en la azotea, tiramos las cenizas en el río. Aún así, algunos juraron que, después de destruir la tabla, cosas menores seguían ocurriendo. Veladoras que se apagaban solas, una aguja que apareció en la pared, la sensación de ser observados. La decisión fue un punto de inflexión. María cambió su forma de vivir, se fue a otra ciudad y dejó de frecuentar a la mayoría. La tabla la castigó con algo que nadie supo medir entre lo físico y lo espiritual. Tras eso hubo un respiro porque el peso de la historia merecía una pausa. Si estas narraciones te inquietan, recuerda que contamos con testimonios verificados cuando es posible, y que tratamos de respetar la dignidad de quienes nos cuentan su verdad. Si tienes una experiencia con una tabla, una sombra o una aparición, comparte tu historia. Cada voz suma y nos ayuda a entender mejor lo que sucede en la noche. La cuarta historia me la contó Martín después de una estadía en un Airbnb barato en las afueras de la ciudad. Tenía que trabajar lejos por una semana y eligió un lugar que parecía económico y limpio en fotos. El anfitrión se llamaba Hugo y le dejó un mensaje temprano. La casa es segura, cualquier cosa me avisas. Llegó de noche y notó que la habitación daba a un pequeño muro de contención y una ventana baja, casi pegada al suelo. La primera noche escuchó pasos en la calle a las 3:50 y vio que las persianas no cerraban bien. Sentí frío en las manos y un ruido como de respiración contra el cristal, contó Martín. Al tercer día, mirando desde dentro, vio a un hombre parado del lado de afuera, en el muro, con la cara pegada al vidrio. No podía creerlo, no hay espacio entre la pared y la ventana para que alguien se coloque ahí, dijo. Llamó a Hugo. Hugo, hay alguien en la ventana, dijo con voz agitada. Qué raro, respondió Hugo. Te mando revisar por seguridad. Martín salió con la linterna y no encontró huellas. Revisé las cámaras y no aparecía nadie, dijo Hugo luego. Los reviews decían que era tranquilo, nadie mencionó esto, agregó Martín. La cosa es que lo vi 3 noches, siempre a la misma hora, siempre con la misma postura, como si me mirara fijamente. Habló con la vecina Elena, que le contó que años atrás un hombre había quedado atrapado entre el muro y la ventana y que la familia del lugar había arreglado la situación sin denunciar. Pero eso pasó hace mucho, dijo Elena. No hay registro reciente. Martín intentó una explicación racional. Tal vez mi cansancio, las sombras, el reflejo de mi propia cara en el vidrio, dijo. Sin embargo, una madrugada la ventana estaba empañada por dentro, con huellas que no eran suyas. No había nadie dentro que hubiera dejado esas marcas, dijo, y cuando me acerqué, sentí un aliento frío en la nuca. Llamó a Javier y a Rosa, que vinieron una noche a quedarse con él. Nosotros también vimos al hombre, contó Rosa. Estaba ahí, con la mano apoyada como si tocara la ventana, pero no había espacio detrás. Lo grabamos, dijo Javier, pero la cámara solo muestra distorsión, como si algo no quisiera ser capturado. Después de varias noches inquietantes, Martín decidió irse antes de tiempo. El anfitrión le ofreció reembolso parcial, y Hugo dijo que había recibido otros mensajes de huéspedes con experiencias extrañas. Martín volvió a su ciudad diferente, con la sensación de haber sido observado. Meses después, aún soñaba con la silueta tras el vidrio, y cada vez que pasaba frente a una ventana baja, sentía el escalofrío en la espalda. Cambió su forma de viajar y dejó de reservar alojamientos sin revisar las reseñas a fondo. En las semanas que siguieron, un mes después, hubo noches en que la parroquia volvió a su rutina y en el barrio se encendieron menos veladoras. 3 meses después, algunas de las personas que participaron en las sesiones con la tabla habían cambiado de ciudad o empezado terapia.
6 meses después, varios vecinos habían colocado cámaras y cadenas de custodia para cualquier objeto extraño que apareciera, y en una plaza se colocó una placa conmemorativa en memoria de la amiga de Daniela. En lo personal, las historias dejaron cicatrices invisibles. Andrés aún siente el olor a veladora cuando pasa por la parroquia. Daniela enciende una pequeña luz antes de dormir como una medida de consuelo. María reconstruyó su vida lejos del lugar, y Martín evita alojamientos con ventanas bajas. Si has vivido algo parecido, comparte tu testimonio comenzando por "Mi vez" y cuenta en 2 líneas cuándo y dónde pasó. Sus historias nos ayudan a todos. Si te conmovió este episodio y quieres más relatos documentados y con respeto por las voces que nos cuentan lo imposible, suscríbete al canal. Al hacerlo, nos ayudas a seguir reuniendo testimonios y a construir una comunidad que escucha sin juzgar. Gracias por quedarte hasta aquí, y recuerda que mientras haya quien cuente, habrá quien escuche, porque algunas presencias no se van del todo, solo cambian de lugar y de nombre.